Bueno, esta semana el presidente Trump se presentó ante el Congreso a dar el llamado Estado sobre la Unión. Pues eso es una especie del informe presidencial que solíamos tener aquí en México. Y hay muchas cosas que analizar sobre este discurso, el discurso de Donald Trump. Para hacerlo, invité a Mauricio Meschoulam, nuestro experto en materia internacional. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Leo? Pues interesante, ¿no? A ver, ¿cómo lo viste? ¿Cómo lo viste? Yo te digo, ahora estás diciendo estás usando la palabra negociación fuera del aire. Sí. Y me parece que este fue un texto en donde Trump termina negociando un poco con sus asesores, con sus miembros del gabinete, una especie de mezcla entre momentos de conciliación y momentos de abierta confrontación, que son los que más le caracterizan a él. Sí. En lo que sí parece haber un consenso. Medio esquizofrénico en ese sentido, ¿no? Sí, absolutamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de un lado ves a Donald Trump tal y como es, Sí. y del otro lado de pronto ves mensajes de conciliación que provocan incluso de pronto aplausos y provocan aceptación por parte de las contrapartes demócratas, ¿no? Entonces, vale la pena aquí, pues me parece leerlo con lupa, aunque digo, sabemos quién es Donald Trump. Antes del discurso, en un desayuno, en un almuerzo con periodistas, en un almuerzo con la prensa, se aventó a decirle hijo de su tal por cual al líder de la bancada republicana en el Senado, y dijo que Joe Biden, el ex vicepresidente estadounidense, era un tonto. O sea, ese es el lenguaje de Trump que conocemos. Y de pronto llega al discurso y empieza a hablar de llamados a la unidad, etcétera. Entonces pareciera que es un discurso más conciliador. Sin embargo, sí es importante mencionar que sus puntos básicos están todos ahí. O sea, los puntos de conversación de Trump están todos ahí, con momentos de abierta oposición y diría yo hasta incluso amenaza a la contraparte demócrata. Podríamos señalarlos. Bueno, esto es importante decirlo. Se enfrenta Donald Trump a ya una Cámara de Representantes con mayoría demócrata. Ese es el gran cambio con respecto al año pasado. Es correcto, y además, por cierto, no lo reconoce así abiertamente a lo largo del discurso. No es que, digamos, da un reconocimiento a esa mayoría demócrata, pero sí es importante en la parte simbólica cómo está Nancy Pelosi, la líder de la bancada demócrata y líder de la Cámara de Representantes, detrás de él y todo el tiempo haciendo pues estas muecas y guiños y señales, y como además mostrando su fuerza, diría yo, el Partido Demócrata. Porque viene aparte la Pelosi, la verdad hay que reconocerlo, la Nancy Pelosi, de haberle ganado la lucha por el cierre parcial del gobierno, ¿no? Ganan la lucha del cierre parcial, pero antes de eso ganan la mayoría de la Cámara de Representantes. Ahora gana la lucha, por lo menos en esta primera tregua o en esta primera fase, gana la lucha, y además están dispuestos y preparados para lanzar la ola de investigaciones. Claro. Esto es lo que sigue, es la parte que sigue. Entonces, en ese sentido, sí me parece importante señalar que el presidente Trump hace una abierta amenaza, tendríamos que decirlo así, porque dice, o sea, no puedes, por un lado, pretender paz y negociaciones, y paz y legislación, cuando del otro lado tienes guerra e investigaciones. O sea, investigaciones partidistas. Es correcto. Partidistas. Así es. O sea, la investigación en su contra es una investigación partidista. Así es. Y que obedece a intereses políticos. Y si hacen esa investigación, aquí va a haber guerra. Es correcto. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. ¿No? Y eso me parece que es muy fuerte, por un lado. Por otro lado, regresa a sus puntos y temas de conversación como el muro, la inmigración, el hecho de equiparar, esto ya lo platicamos el otro día, el muro salva vidas. Las fronteras abiertas, las fronteras abiertas y los cómplices que permiten estas fronteras abiertas causan sangre, causan muertes, porque la inmigración ilegal causa muertes. Y entonces
este punto de conversación se mantiene ocupa por lo menos 15 minutos. De hecho, déjame decirte, yo no recuerdo un informe presidencial en Estados Unidos donde México haya sido tema tan conspicuo, digamos, ¿no? Y por cierto, hay que decirlo, caracteriza a México como un Estado, ilegal, como un país sin ley. México es el país country, creo. Exactamente. No, sí. Debajo de nuestra frontera no hay ley. El muro es la única salvación ante una frontera abierta. Porque de un país, México, que está prácticamente en llamas. Por cierto, algo de razón tiene el señor Trump, ¿eh? Me choca decirlo, pero sí tenemos un problema de Estado de Derecho y sí tenemos un problema de violencia en nuestro país, ¿no? Definitivamente. No quiero caer en la exageración de Trump, por favor, no estoy diciendo que no, y no nada más eso, sí valdría también la pena mencionar, porque esto lo compartí en un artículo reciente, hay mucha investigación que demuestra que los inmigrantes sin documentos tienden a cometer menos crimen en Estados Unidos. Bueno, totalmente. O sea, esta idea de que llegan los inmigrantes... Los criminales y los... No, y las cosas francamente fascistas que utiliza de propaganda fascista, de presentar un caso, ¿no? Aquí un ilegal acaba de matar un par de abuelitos y acá están sus familiares. Sus familiares. Bueno, es la falacia de la generalización, porque un ilegal cometió un crimen. No quiere decir que todos los ilegales cometan crímenes. De hecho, lo que tú estás diciendo es cierto. Está demostradísimo. Al revés. Que tienden a cometer menos actos criminales, tienden a respetar más la ley, precisamente porque tienen miedo. Son ilegales. Es correcto. Están ilegales en ese documentado. Y eso está documentado hasta incluso el año pasado, ¿eh? Esto es totalmente. Pero bueno, eso en el discurso pues no funciona, porque en el discurso lo que funciona es presentar los peligros que proceden del sur. El miedo. Y por lo tanto, la única solución es el muro. Y ante eso, repito, los demócratas que no fondean el muro son cómplices de esa sangre, ¿no? Luego tienes el otro tema que a mí me parece también muy relevante, es que en este momento el presidente Trump trae un enfrentamiento incluso con la cúpula republicana. Impresionante. Respecto de la política exterior, que es como el gran sello republicano, el tener una política exterior dura, una política exterior que proteja los intereses de superpotencia de Estados Unidos, en este momento puestos a cuestión por decisiones de Trump, como por ejemplo el retiro de tropas de Siria o las negociaciones con los talibanes y el retiro de tropas de Afganistán. Y entonces el Senado acaba de aprobar legislación, o sea, van a avanzar legislación próximamente que va a estar directamente en contra de estas medidas de Donald Trump. Entonces, aquí Trump intenta evadir esos temas, no los puede evadir del todo. Sí los menciona, pero además los menciona como logros de él. O sea, como decir, a ver, yo estoy poniendo fin a la guerra de Afganistán. Es Donald Trump, ¿no? Me queda un minuto y sí te quisiera... Corea del Norte. Bueno. Corea del Norte. No, es que sí, creo que es más importante para nosotros lo del Tratado de Libre Comercio. Que se trató. A ver, ¿cómo lo viste? El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, es una verdadera catástrofe. Así es. Y gracias a mí pudimos negociar un acuerdo que es el TEMEC, el acuerdo de Estados Unidos, México, Canadá, que es una versión mucho mejor y que va a favorecer a los intereses de Estados Unidos. Le pido, por supuesto, a la Cámara que un poco avancemos nuestras diferencias, resolvamos y sí sea aprobado por el beneficio de Estados Unidos. Porque aquí sí se percibe que el Tratado de Libre Comercio en su versión nueva va a entrar dentro de toda esta serie de disputas y va a entrar en medio de las investigaciones de la Cámara de Representantes a Trump y de todo esto que inevitablemente es la fase que viene. El conflicto entre el Congreso y el presidente va a haber inmerso en este torbellino. Es que me preocupa mucho. Y ese es muy delicado, porque entonces le pueden encontrar el punto y la coma
Sí. con tal de no aprobárselo. Es que y si no se aprueba en 2019 el TEMEC, imposible que se apruebe en 2020 con la campaña, ¿no? Y puede quedar atrapado el TEMEC como parte de pues esta rijosidad. Ya dijo Trump que si vienen las investigaciones habrá guerra. Exacto. Y como sí va a venir eso, vienen las investigaciones, claro. Por lo tanto, sí podemos prever que viene esta guerra entre el Congreso y el presidente. Y el TEMEC queda como rehén ahí en medio. Ojalá y haya la cordura para separar los temas y tratar de avanzar esa legislación, pues sí es importante que sea aprobado. Para nosotros es muy importante. Ya se nos acabó el tiempo, pero otra cosa que anunció fue lo de Corea del Norte, que se van a reunir pronto. Entonces vienes y platicamos, si te parece, de la próxima reunión de Donald Trump con su amiguito Kim Jong-un. Que además dice, y que además, por supuesto, se da el crédito. Dice, si no fuera por mí, ya estaríamos en guerra con Corea del Norte. Cuando en realidad yo soy el que lo sienta a negociar y yo soy el que salva ese estado de conflicto militar. Y ya no hablamos tampoco de Venezuela, de que también hizo una referencia a Venezuela. También. Gracias, querido Mauricio. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana, viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con Héctor Aguilar Camín, quien viene a presentarnos su más reciente libro, Nocturno de la Democracia. Va a estar muy interesante. No se lo pierda. Aquí nos vemos.